Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulé. Buenos días, amigos. Hoy tenemos una audición a la distancia, una audición especial, por cuanto nos encontramos en Artigas por razones profesionales, y en consecuencia nuestra audición será en forma telefónica. Por eso pueden suceder algunas situaciones de inconvenientes en la comunicación o de discordancias con el operador, por lo cual pido disculpas. Bueno, es nuestra segunda audición del ciclo 2015 del Poder Real, este emprendimiento de carácter, bueno, si se quiere, periodístico, en el sentido de tratar de desentrañar lo que es el poder real, el poder que ejercen las élites sobre el gran conglomerado social. Y en ese sentido es muy importante, en primer lugar, tener una visión general de lo que es el organigrama o la estructura de las instituciones de las que se vale esa élite oligárquica para poder ejercer, para poder detentar un poder prácticamente indesafiable a nivel planetario. Yo le diría que para mejor comprensión del tema, hagamos de cuenta de que tenemos una institución o un conjunto de instituciones centrales y respecto de ella orbitan o se despliegan una serie de otras instituciones de carácter secundarias, ¿verdad? Dependientes, instrumentales. En el centro del poder real, nosotros tenemos, desde el punto de vista institucional, lo que son las famosas organizaciones discretas u organizaciones secretas. Por supuesto que estas organizaciones, por su propia característica que acabamos de destacar, no son de conocimiento público generalizado. Vale decir, no son organizaciones que los grandes medios de comunicación, que es uno de los satélites institucionales que orbitan a este poder central de las sociedades secretas, se encargue de ponerlos especialmente en conocimiento de la población. Por el contrario, es el estudio, la investigación, prácticamente a nivel de actividad detective, que nos permite llegar a conocer o a aproximarnos a estas organizaciones discretas o secretas. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en nuestro país es el de la masonería. De la masonería, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es precisamente la institución discreta más importante que utilizan las familias dinásticas oligárquicas para extender su dominio en forma masiva y generalizada. Hay una logia en particular que es la que podemos sindicar, individualizar como aquella que concentra mayor poder y además que tiene objetivos de carácter políticos,
a nivel global bien identificados, que es la logia de los Illuminati. Dedicaremos en el futuro especial atención a todo lo que tiene que ver con el nacimiento de esta logia, las vicisitudes históricas que tuvo esta logia, el avance que a lo largo de la historia ha logrado y todo lo que tiene que ver con su actual posicionamiento en un objetivo claro y concreto de gobierno mundial que viene avanzando en forma absolutamente arrolladora y que estaría por concretar su objetivo en poco tiempo. Entonces, retomando, dentro de este organigrama, en el centro tenemos las organizaciones secretas o discretas y fundamentalmente a la masonería, particularmente la logia de los Illuminati como aquella que se presenta con un cometido, con un objetivo muy claro de corte político, económico, social, que es el gobierno mundial. Me permito recordarles algo que muy frecuentemente yo exteriorizo, porque está absolutamente documentado, en la página 78 del libro Ser Digital, de Nicolás Negroponte, hermano de John Negroponte. John Negroponte fue el gobernador de Irak luego de la invasión de los Estados Unidos. Ya antes tenía la historia que tantas veces hemos repetido de tortura en Honduras con la creación del batallón 316. El hermano Nicolás Negroponte, que es el impulsor del OLPC, One Laptop per Children, ese sistema de lavado de cerebro, ese sistema de control de la mente, que en nuestro país viene a través del Plan Ceibal, que lo trajo precisamente nuestro actual presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. En la página 78 de su bestseller del año 1995, él era por aquella época el director del laboratorio vinculado a la computación del Instituto del Massachusetts Instituto Tecnológico, el MIT. En la página 78 decía que los gobiernos actuales de los Estados-nación se iban a evaporar cual si fueran una bolita de naftalina, no sin antes convertirse en un fenómeno repulsivo y que iba a ser sustituido, este revoltijo, utilizaba él esa expresión despectiva con respecto a los Estados-nación y a los gobiernos de los Estados-nación, iba a ser sustituido por un cibergobierno mundial. Nicolás Negroponte, agente de la Central de Inteligencia Americana, miembro de la logia Hueso Calavera, una logia masónica obviamente vinculada a los Illuminati, que tiene enorme poder en los Estados Unidos, por cuanto la mayoría de los presidentes y de los altos cargos de la superestructura estatal de los Estados Unidos se extrae precisamente de esa logia masónica creada en la Universidad de Yale. Vean ustedes entonces cómo el objetivo del gobierno mundial a través de la tecnotrónica está confesado. Es decir, el doctor Salle no está revelando, no está exteriorizando, no está manejando criterios de carácter conspirativos que emerjan de una elucubración de carácter individual. El doctor Salle está manejando confesiones escritas, confesiones documentadas, y eso es muy importante porque ustedes tengan presente que todas estas exposiciones en las que se revela un plan de carácter oligárquico con fines de dominación mundial, inmediatamente son estigmatizadas como teorías de la conspiración, como una suerte de teorías que emerge de cerebros perseguidos, de cerebros conspirativos, cerebros patológicos. No, amigos, estas son confesiones claras, concretas, evidentes, de individuos que forman parte de estas organizaciones
organizaciones secretas que sin lugar a ninguna duda ya están concretando el objetivo. Imagínense ustedes el enorme poder que han concentrado las instituciones supranacionales. Es más, estas teorías del valor supranacional, de reglas, de pautas de conducta que emergen de organismos internacionales, ya está absolutamente asumido por las cátedras, por la Academia Internacional, como un derecho de categoría, como un derecho jerárquicamente superior al del Estado-Nación. Es decir, al derecho soberano, al derecho que emerge de el poder legislativo de cada país en particular. Cuando yo estudiaba en la Universidad de la República, ya por la década del 70, estas teorías recién comenzaban a insinuarse. Recuerden que todavía estábamos en aquella época en plena Guerra Fría, por lo tanto, digamos que el concepto de Estado-Nación era muy fuerte, muy firme. Sin embargo, el internacionalismo comenzaba a aflorar, y curiosamente el internacionalismo venía de la mano de la izquierda, y venía de la mano de la izquierda por el internacionalismo proletario. Pero cuidado, pero se traía en definitiva el criterio internacionalista, es decir, el criterio de normas, de pautas, de conducta social y políticas, económicas también, naturalmente, como las normas jurídicas en general tienen ese sustracto, de carácter jerárquicamente superiores. Se iba entonces comenzando a insinuar el poder de las instituciones supranacionales. Por supuesto, estas instituciones supranacionales, y ahora queda claramente en evidencia, son la polea de transmisión actualmente de los grupos oligárquicos, de la élite que concentra poder. Bien, continuando con la descripción de la estructura del poder, de lo que nosotros llamaríamos el organigrama, como uno de los satélites fundamentales en esta estructura, tenemos al sistema bancario y financiero. El sistema bancario y financiero es, digamos, el núcleo duro del poder, el núcleo duro que utiliza las sociedades secretas para la coordinación de este plan, de este proyecto de dominación global. Allí está la esencia de los sujetos con acumulación de poder económico, financiero y patrimonial para poder desarrollar el plan, que es un plan de carácter multifacético, porque ya veremos, precisamente al estudiar la parte estructural, el organigrama, tiende a abarcar prácticamente todas las expresiones del comportamiento humano, de forma tal de que las ataduras, de forma tal de que el mecanismo de dominación no presente flancos o no presente talón de Aquiles por donde poder atacarlo. Pero entonces, el sistema financiero es, digamos, en la descripción, en cuanto a importancia, en cuanto a jerarquía, en cuanto a instrumentalidad, la parte fundamental. ¿Cómo se desarrolla o qué busca el sistema financiero? ¿Cuál es el objetivo que tiene para plasmar esta dominación indiscutible? Yo diría que, tratando de sintetizar en pocos conceptos el meollo del sistema financiero, les diría que lo que pretende es monopolizar el poder de emitir moneda. Así de sencillo. Es decir, el primer gran elemento de sujeción, de esclavización que tiene la élite oligárquica con respecto al resto, con respecto a la población común, al conglomerado social en general, es la potestad de emitir moneda. Nosotros a este tema de la emisión de la moneda le vamos a dedicar muchas audiciones, tratando de desentrañar con la colaboración de expertos no solamente la historia,
sino la esencia misma de lo que es la emisión monetaria. Pero hoy, en esta segunda audición de carácter más bien descriptiva de lo que serán las futuras audiciones, vamos a hacer una aproximación a este tema de la emisión. Cualquier Estado soberano, amigos, cualquier organización social que se constituye en Estado, la potestad más importante que desea tener es la de poder emitir el papel moneda. ¿Por qué? Bueno, porque de esa forma está creando un instrumento que le da un poder económico fundamental, pero además le da soberanía, le da independencia con relación al resto de las instituciones que gravitan en el medio social. Es muy sencillo para un conglomerado social que se da la estructura de Estado-Nación arrogarse, guardarse para sí en el acto fundacional del Estado el poder de emitir moneda. Ahora, cuando en el acto fundacional del Estado hay un conjunto de personas, un conjunto de sujetos, lo que nosotros llamamos la élite oligárquica, que dice, se crea el Estado, pero la emisión de la moneda no es del Estado, es nuestra, allí advertimos el nacimiento, el origen de un Estado ya dependiente o sojuzgado respecto de una élite. Y eso es lo que ha pasado, a lo largo de la historia, cuando nosotros advertimos que a través de la metodología de la confrontación y de la guerra ha habido un conjunto de familias dinásticas que, si bien es cierto, han fomentado por razones metodológicas el surgimiento de Estado-Nación, se han reservado el derecho de emitir la moneda. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante para Salle? Y no es solamente para Salle, sino para todos los que manejan este tema, reservarse el derecho de emitir la moneda. Porque al reservarse el derecho de emitir la moneda, está generando la deuda del conglomerado social a través del Estado con ese grupo oligárquico. Es decir, nace el Estado endeudado. Porque el sistema es muy sencillo. El Estado le pide prestado al emisor, al que tiene la potestad de emitir la moneda, le pide prestado dinero, esa moneda que luego utiliza para el curso legal, el curso forzoso, y cuando se pide prestado en el sistema capitalista hay un componente intrínseco, hay un componente ontológico, que es el componente del interés. Es decir, se le paga intereses al emisor. Entonces, vean la perversidad, amigos, del sometimiento económico y financiero que han generado las élites a lo largo del tiempo. Se crea el Estado, naturalmente fomentado por estos sectores oligárquicos, se le da un conjunto de potestades en lo que refiere a las instituciones de carácter políticas, pero me reservo, es decir, el grupo oligárquico se reserva el derecho de emitir la moneda y por lo tanto le está diciendo al pueblo, me tienen que pagar intereses por la moneda que yo le voy a dar a ustedes para que sea de curso legal. Ustedes dirán, pero esto no puede ser así, porque no se puede, digamos, entregar, abdicar, deshacerse de un derecho tan fundamental, tan propio, tan intrínseco al Estado como es el de emitir su papel moneda. Muchos estarán pensando en el peso uruguayo y dirán, pero lo que está diciendo Salle está absolutamente equivocado porque nuestra moneda la emite el Estado. Sí, estas monedas secundarias efectivamente no interesan a los grupos oligárquicos. ¿Por qué? Porque son monedas absolutamente dependientes del dólar. Entonces ahí tenemos que manejarnos
con quién emite el dólar. Y bueno, para nosotros el tema de la emisión del dólar será objeto de muchas audiciones, porque vamos a desarrollar la historia de la Reserva Federal en estas audiciones. Y desarrollar la historia de la Reserva Federal en estas audiciones es un hecho, no es inédito, porque ya en ciclos anteriores, por supuesto que nos hemos referido a este tema, y no por repetitivos, sino por la trascendencia del mismo, porque es el ABC de la dominación. Pero además, porque este tema, a nivel académico, está prácticamente prohibido. Nosotros vamos a ver que conjuntamente con la creación de la Reserva Federal se creó la Liga Antidifamatoria, que la crearon los grupos de presión política sionista, y que precisamente la Liga Antidifamatoria es una institución privada de carácter sionista que se encarga de atacar, de perseguir a todo aquel individuo que intenta descubrir la trama de dominación, la trama de sujeción, la trama de sometimiento que las dinastías financieras han logrado a través de este mecanismo de la emisión de moneda, bajo el pretexto de la lucha contra la discriminación racial, de la lucha contra el antisemitismo, utilizando esos pretextos, esa fachada, que en principio podría ser absolutamente tolerable o altruista, la podríamos considerar como positiva, pero en definitiva hay un objetivo espurio, que es ocultarle a la población del mundo esta metodología de sujeción, de opresión, de dominación, y lo que es peor, una dominación consentida. Porque ustedes observen que a nivel académico prácticamente no existe economistas que toquen este tema, que desentrañen este mecanismo. Bueno, precisamente por las consecuencias que debe afrontar, y porque además, a nivel precisamente de carácter académico, pedagógico, no se toca, no se habla, no se investiga. Claro, es muy fuerte, como dicen los muchachos, saber que a través de la el simple monopolio, la simple detentación de carácter ilegal, inconstitucional, porque la Reserva Federal, la creación de la Reserva Federal, el acta de creación de la Reserva Federal, que es una ley, fue impugnada de inconstitucional y fue declarada inconstitucional, pero sin embargo desde el punto de vista fáctico siguió funcionando, es decir, no se le hizo caso a esa inconstitucionalidad declarada, aunque ustedes no lo crean. Yo no tengo retorno, pero creo que estamos en hora de hacer la primera pausa. Por lo tanto, voy a dejar en manos del operador el tema de la pausa, y luego de ella retomamos para seguir profundizando el estudio del organigrama de la estructura de poder. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando la... Bueno, amigos, perdón si hay algún tema de desconexión, pero les insisto, estamos haciendo la audición en forma telefónica, estamos en Artigas, agradecemos al colega abogado doctor Gonzalo Teixeira, que nos ha proporcionado su estudio, su teléfono, toda su infraestructura para poder desde aquí muy del norte hacer la audición. Amigos, decíamos entonces que este mecanismo de dominación a través del sistema de emisión de moneda se concentra fundamentalmente en la moneda, que tiene un carácter prácticamente universal, que es el dólar. Un carácter prácticamente universal que sugestivamente no es atacado, o por lo menos si hay ataque no fue lo suficientemente eficiente como para terminar con esa dependencia que se genera respecto a estas élites,
ni siquiera por los regímenes de carácter comunista que hubieron, que existieron en el pasado y que hoy, naturalmente, con una transformación verdaderamente perversa como es el régimen chino, que de comunista le queda solamente el nombre, pero vean que no ha sido atacado, por el contrario, el sistema de intercambio, esa simbiosis funcional que tiene la China comunista con el Estado, con Estados Unidos capitalista financierizado, es, vuelvo a repetir, y ya lo caractericé, de simbiosis funcional, es decir, hay un sistema de retroalimentación, hay un sistema de dependencia de uno con respecto al otro. China, que compra los papeles de deuda pública de los Estados Unidos, y Estados Unidos, que compra los productos del taller barato de carácter universal en que se ha convertido China a través del mecanismo de opresión y desconocimiento de los derechos del proletariado, paradójicamente por el Partido Comunista, y entonces eso, vuelvo a repetir, lo que establece es un mecanismo simbiótico de permanencia, de status quo del poder del dólar. Por allí surge de vez en cuando la noticia de que hay acuerdos, de que tal o cual país va a negociar al margen del dólar, e inmediatamente suceden acontecimitos por los cuales ese proyecto, ese objetivo, ese plan se ve frustrado, o ya por una guerra, como en el caso de Irak, ¿verdad?, de Saddam Hussein, cuando pretendió negociar su petróleo fuera del dólar, y como ha sucedido normalmente con cada país que quiere salir de las cadenas, romper las cadenas del sistema de moneda universal que es el dólar. Bien, decíamos entonces que poco importa que países de secundaria trascendencia a nivel planetario tengan esa facultad de emitir moneda, por cuanto la moneda en definitiva está ligada, está condicionada por quienes emiten en forma monopólica y privada el dólar. Ustedes advertirán entonces la importancia de estudiar todo el proceso de creación de la Reserva Federal, porque en definitiva para los tiempos modernos es estudiar el surgimiento de la cadena que nos tiene esclavizados. Lo vamos a hacer digamos, a lo largo de nuestras audiciones. Esto es tan solo una descripción de lo que vamos a ir desarrollando en futuras audiciones. Ahora, quien tiene nada más y nada menos que la potestad, el poder de crear moneda con valor, cuyo único costo es el de impresión, cuyo único costo es el de ser una imprenta, y eso es la Reserva Federal, es una mera imprenta que puede imprimir a voluntad el papel moneda que circula a nivel mundial, los dólares que circulan a nivel mundial. Y lo digo a voluntad porque con el caso de las hipotecas subprime, de la crisis del 2007, la estafa, la mega estafa banquera de los terroristas banqueros, que no significó ningún enjuiciamiento, que no significó que ninguno de estos estafadores genéticos fueran presos, se emitieron 14 billones de papeles verdes pintados sin respaldo alguno, porque no tiene respaldo alguno, solo la extorsión militar de un ejército gendarme, de un ejército privado que tienen estas élites oligárquicas para que aquel que no acepte el papel pintado sin valor y sin respaldo que ellos emiten sufran las consecuencias de una invasión, de una guerra, de sistemas de terrorismo de Estado, ¿verdad? Que yo veo que nuestros periodistas y nuestros políticos, que están tan preocupados por los derechos humanos de otros países más chicos, en los cuales tal vez efectivamente haya problemas de violación de los derechos humanos, pero pierden de vista la proporcionalidad. Porque yo veo a muchos periodistas estar preocupados por la situación de Venezuela, por ejemplo, de la que yo también estoy preocupado, hablan de la represión en Venezuela, que existe y de la cual estoy preocupado, pero cuidado,
que primero, muchachos, tienen que hablar de las brutales violaciones de los derechos humanos, de las terribles invasiones, del Estado terrorista que es Estados Unidos, para tener autoridad moral para venir a reclamar a otros países más chicos, sin tanta gravitación internacional, comportamientos ajustados a derecho. Si no lo hacen, si no dicen nada de Estados Unidos y dicen mucho de Venezuela, es porque son adulones del imperio, es porque están en campaña de desestabilización. Es así la cosa. A mí si me dicen, no, mire, primero vamos a decir lo siguiente: Estados Unidos es un Estado terrorista, es el principal Estado terrorista en el mundo, como lo dijo Noam Chomsky, con el cual comparto esa apreciación. Y de ahí en más, después me dicen, bueno, yo voy a manifestar mi desacuerdo con los métodos represivos de Maduro, voy a manifestar mi total discrepancia por la ineptitud de Maduro, voy a manifestar la total discrepancia por la situación en la que ha sumergido a Venezuela Maduro por falta de visión política, porque mantuvo el sistema asociado a la producción de carácter absolutamente excluyente del petróleo, lo que se llama la petróleo dependencia, fenómeno. Pero primero, la crítica a quien tiene el carácter de terrorista desestabilizador a nivel planetario. Primero, criticar al que es polea de transmisión del poder oligárquico, elitista, esclavista de estas dinastías financieras. Y no sucede eso, Veo a muchos preocupados por el tema Venezuela y sin embargo no denuncian nada del sistema yanqui. Pero les decía que estos individuos, estas élites, en definitiva son sujetos de carne y hueso, ¿verdad? Bien organizados, que han dominado las finanzas, con ese poder de emitir dinero en forma absolutamente discrecional, extendieron su poder absolutamente a ramas vitales, estratégicas. Dentro de esas ramas vitales estratégicas, y siguiendo la descripción del poder, viene la industria, es decir, el conjunto de las grandes empresas y entidades de producción industrial, manufactura, alta tecnología, electrónica, energía, petróleo, gas, infraestructura, construcciones aeroespaciales. Entonces, vean lo siguiente: el grupo domina la emisión de moneda y el grupo domina la industria. Industrias claves, industrias vitales, energía, farmacéutica, armamento, infraestructura. Claro, cuando usted logra esa acumulación de poder, corre un peligro. Corre el peligro de la denuncia, corre el peligro de que el pueblo despierte, corre el peligro de que la gente diga, bueno, no, pero esta concentración de poder nosotros no la podemos de ninguna manera admitir, porque con esta concentración de poder lo que va a suceder es que vamos rumbo al esclavismo. Estos individuos van a tener tanto y tanto poder que van a digitar quién va a ser mi presidente, quién va a ser el senador, quién va a ser el diputado. Y entonces ellos necesitan otro elemento para poder gobernar en forma sutil y dejando como método de última instancia, como método traumático excluyente, el sistema militarista, es decir, la dominación impuesta por métodos violentos, al cual apelan, por supuesto. Escuchen, tal vez en el pasado esta metodología fue la más usada, pero con el desarrollo de la tecnología, ellos advierten que deben encaminarse al sistema de la dominación, del sojuzgamiento consentido, admitido, voluntario. Bien, y para lograr el consentimiento al esclavismo, necesitan entonces dominar ¿qué? Lo decíamos en la audición anterior, dominar la mente, dominar el psiquismo del ser humano, dominar las emociones del ser humano, los sentimientos del ser humano. Y entonces, ¿hacia dónde apuntaron? Apuntaron hacia medios de difusión masiva y academia. Es fundamental y digamos que es bastante moderno este nuevo objetivo que se han planteado estos individuos que concentran el poder. Ustedes dirán, pero Say habla de estos individuos y no da nombre. Bueno, sí, vamos a dar nombre, vamos a hablar como las figuras más importantes de la dinastía Rothschild. De ahí hablamos de los Rockefeller, hablamos de los Soros, hablamos de los Bill Gates, hablamos
de los Paul Singer, de los Slim, es decir, hablamos de los individuos que concentran fortunas incalculables y que tienen un poder incalculable y que están ramificados, diversificados en todo esto que estamos describiendo. Entonces, vamos a los medios de difusión, vamos a la radio, a la televisión, al periódico, al cine. Ellos con ese poder ilimitado que tienen desde el punto de vista económico, naturalmente tienen la maquinita de hacer los papeles verdes. ¿Quién se les va a poner adelante? ¿Qué no van a comprar teniendo la maquinita de emitir la moneda? Van a los medios de comunicación y van a la academia. ¿Cuál es el primer trabajo que desarrollan estos individuos? El primer trabajo es un trabajo de carácter axiológico. Axiológico, esa palabra que el doctor Salle repite tantas veces y que es sencillamente ir a la escala de valores de la sociedad. Los individuos tienen que alterar la escala de valores, tienen que luchar para cambiar la escala de valores de la sociedad, tienen que hacer a la sociedad fundamentalmente materialista e interesada, materialista, interesada e individualista. Vamos a ir por parte. Cuando yo digo materialista, me estoy refiriendo que el individuo le dé mayor atención, mayor importancia en su existencia a los bienes materiales que a los bienes de carácter espirituales, a los contenidos espirituales. Es decir, para esta gente es más importante que en el medio social sea valorado el sujeto por lo que tiene materialmente, por sus objetos que lo rodean, que por sus condiciones de carácter personales. Es decir, siendo más claro, es más importante que el individuo tenga buena casa, buen auto, yate, oro, poder adquisitivo, consumir, a que el individuo sea, por ejemplo, un individuo empático, solidario, instruido, culto, con sensibilidad por las distintas expresiones espirituales del ser humano. No, eso ya no camina, no importa. Lo que importa es que el individuo sea valorado por lo que tiene. ¿Por qué? Porque para obtener los bienes materiales, el individuo necesita ¿qué? Moneda. Y como tantas veces me escucharán decir, Meyer, Amschel, Bauer, Rothschild, el creador de la dinastía Rothschild, dijo: denme el poder de emitir la moneda y ya no me interesará quién haga las leyes. ¿Por qué? Porque emitiendo la moneda, él logra un poder tal que el que hace las leyes es un agente, es un dependiente de él. Entonces, el primer trabajo a nivel de la guerra de cuarta generación, a nivel del teatro de operaciones actuales, que es el psiquismo, lo que tiene que haber es una metamorfosis, es un cambio, es una alteración, es una deformación de los valores prioritarios que tenga como meta la existencia de cada uno de nosotros. Y allí vamos entonces al contenido actual de la vida moderna, que es un contenido profundamente individualista, profundamente materialista y profundamente consumista, porque de esa manera nosotros somos rebaño de quien tiene el elemento, el cencerro, del cual nos enamoramos, que es el dólar, la emisión, el billete falso verde sin respaldo. Entonces, los grandes medios de comunicación son fundamentales. Yo estaba estudiando en estos días y leía que la concentración de los medios de comunicación en manos de estas sociedades secretas es de aproximadamente, esto es discutible, por ahí llega alguno y dice, bueno, ¿y de dónde sacó esto el doctor? ¿Qué prueba tangible da el doctor para decir que el 96% de los medios de comunicación están en manos de las sociedades secretas? Bueno, a ver, evidentemente tendríamos que ir al estudio del paquete accionario de cada sociedad dueña de un medio de comunicación y luego saber quién es el dueño de ese paquete accionario, el porcentaje de ese paquete accionario, para tener esta prueba. Por supuesto, por eso lo que hago es manifestarles a ustedes que es una investigación de distintos autores
que dan este porcentaje. ¿Será verdad o no será verdad? Pero lo que sí es verdad, y es un síntoma, es un indicio sintomático, es que hay un discurso de carácter generalizado y que los grandes medios de comunicación coinciden en ese discurso. Y la coincidencia de ese discurso está en lo que estábamos diciendo actualmente, hace un ratito, en la alteración de los elementos axiológicos del conglomerado social. Es decir, el estimular, el priorizar, el acicatear el individualismo consumista materialista. Eso no cabe la menor duda. Entonces, no es casualidad. Conjuntamente con los grandes medios de comunicación, amigos, resulta fundamental, y ya lo vimos tal vez al comienzo, pero ahora vamos a profundizar, el tema de la academia. Es muy importante que cada profesional liberal que emerja de las universidades, es decir, ese elemento que la élite llama recurso humano, y fíjense qué forma terminológica de asignarle una naturaleza instrumental, recurso, es decir, una materia prima, un elemento sobre el cual trabajar. Así la élite se maneja con respecto al profesional liberal. Recurso humano, cual si fuera petróleo, cual si fuera agua, cual si fuera tierra fértil. Recurso humano. Bien, en las usinas generadoras de recursos humanos para la élite, es decir, para ocupar los cargos de las distintas estructuras de la vida social dominadas por la élite, se necesita que el individuo salga bajo una matriz. Es decir, se necesita al individuo matrizado. Y todo el aparato educativo sistémico, la Universidad de la República, las universidades privadas, los liceos públicos, los liceos privados, tienen precisamente ese objetivo y lo cumplen. ¿Por qué lo cumplen? Porque de una manera u otra, la dependencia económica de estas instituciones educativas es referente a la élite. La élite los tiene agarrados económica o financieramente. Y entonces ustedes me dirán, pero no, doctor, la Universidad de la República, los colegios públicos, amigos, todo el sistema educativo de los países tarde o temprano mueren en el Banco Mundial. Tarde o temprano ustedes hurgan en el financiamiento de los programas educativos y terminan en la financiación del Banco Mundial, o en las universidades privadas terminan en la financiación de fundaciones de los dueños de las corporaciones. Entonces, o ya sea por el préstamo de los organismos multilaterales de crédito, o ya sea por la financiación de carácter privada, las usinas de educación, de formación, de los recursos humanos, de lo que serán en el futuro, los cuadros de la supraestructura, de tanto estatal como privada, emergen de estas instituciones que están entonces al servicio de la matrización. Cuando ustedes escuchan estas audiciones y nosotros tratamos de mostrar, desplegar la calidad de multifacética de la estrategia de poder, la conclusión es una sola, la que nosotros decíamos en la primera audición. Son un tren bala, son una aplanadora, son una fuerza prácticamente indesafiable. ¿Y saben qué? Todavía no terminamos, recién estamos empezando, porque cuando a lo largo del estudio de la historia ustedes vean lo que es el mecanismo de infiltración, cuando ustedes vean lo que es el mecanismo de espionaje para infiltrar, cuando ustedes vean que, por ejemplo, organizaciones como el Estado Islámico, que ustedes piensan que es el enemigo número uno de Estados Unidos, lo financia Israel y Estados Unidos, ustedes van a decir, no, pero acá estamos todos locos. Hoy, en este momento, el que está escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?, y no tiene, digamos, mayor información, dice, no, el doctor Salle está reverendamente loco. Decir que el Estado Islámico lo banca Israel y lo banca Estados Unidos
es una locura. No, amigos, es así, es una realidad. Busquen información. Primero, es una información de carácter histórica, confesada. Hoy confesada, han habido ya manifestaciones de importantes personeros, tanto del ejército de los Estados Unidos como de los servicios secretos, que, ya han confesado, esto no es novedad, que Al Qaeda fue creada y financiada por la CIA cuando la invasión soviética a Afganistán para generar a los mujahidines que lucharon y triunfaron, naturalmente con el apoyo de Estados Unidos, contra la Unión Soviética en lo que era la Guerra Fría en los distintos teatros de operaciones. ¿No? América Latina, por supuesto, fue un teatro de operaciones de la Guerra Fría. Es más, una de las expresiones que tomó mayor estado público de la Guerra Fría en Estados Unidos fue en América Latina fue la Guerra de las Malvinas. Acuérdese que con el viaje de Nicanor Costa Méndez a Cuba, tratando de captar la colaboración de Rusia, en ese momento la Unión Soviética, para la lucha contra Gran Bretaña, cuando falló el fantoche del TIAR, el tratado de asistencia recíproca que tenían los países latinoamericanos con Estados Unidos, y Estados Unidos se volcó decididamente a favor de Gran Bretaña. Allí está la figura de Alexander Haig, cumpliendo un papel fundamental, y bueno, todos soportamos esa situación. Tal vez el origen espurio de la Guerra de las Malvinas, que fue la aventura militarista de los genocidas militares argentinos para tapar todo lo que estaban viviendo y entregando de Argentina, fue motivo para que fracasara también el TIAR. Hubieron culpas también domésticas. Pero bueno, digresión al margen, volvemos a lo que estábamos hablando, que es la mecánica de la infiltración, la mecánica de las operaciones de bandera falsa. La operación de bandera falsa es muy sencillo. Se genera un evento que en forma aparente y primaria tendría un objetivo, pero que sin embargo detrás de ese objetivo aparente primario, teatral, hay un objetivo real, secundario, no confesado, mucho más importante. Eso es moneda corriente en esta gente, ¿verdad? Es moneda corriente porque es el engaño. Ellos necesitan permanentemente recurrir al engaño, porque si las cosas se percibieran tal cual son, viviríamos en una permanente rebelión o revolución para romper las cadenas con respecto a estas élites. Por eso es muy importante lo que estábamos hablando, de que la dominación sea consentida. Por eso es muy importante tener un maestro, tener un profesor, tener un catedrático, tener una Suprema Corte de Justicia que me diga: el espionaje que realizan esta élite es legal, es legítimo, es bueno, le va a salvar la vida a usted, a su hijo. Y eso es lo que estamos viviendo, y estos ejemplos prácticos son muy importantes. Cuando 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia salen a los medios de comunicación, que le ponen los micrófonos por todos lados, a decir: hoy este sistema es bueno. Cuando un fiscal sale y dice: este sistema es bueno, y en realidad es un sistema que avasalla la privacidad del individuo, es un sistema que lo maneja el Poder Ejecutivo, sin decirle a los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia cuál es la profundidad, cuál es la metodología, cuál es el alcance, dónde terminan nuestra información. Y la Suprema Corte de Justicia sale a través de los medios de comunicación y dice: señores, esto es buenísimo, porque va a frenar la delincuencia, seguramente que va a frenar la rapiña, seguramente que va a frenar los arrebatos, una interceptación telefónica. O seguramente que estos jueces y estos fiscales van a interceptar a nuestros gobernantes por el tema de la regasificadora, o por el tema de Pluna, o por el tema de la planta de etanol, o por los préstamos del Banco República. No va a suceder nada de eso. Lo que sí va a suceder es que tenemos un sistema neofascista estalinista, y no estoy loco, no estoy mezclando dos cosas que sean antitéticas, porque justamente vivimos un maridaje perverso, porque la dominación quiere este maridaje perverso, porque la dominación nos impuso este maridaje perverso, porque este maridaje perverso es la síntesis que la élite quería, ¿verdad?
que es entonces de componente neofascista, neoestalinistas, y los implementó este gobierno fraude amplista, que además los grandes medios de comunicación le dan para adelante con su contenido aparente, no real, de progresismo, de reforma, de protección de los derechos del pueblo, del proletariado. Tener un aparato académico, tener un aparato institucional como la Suprema Corte de Justicia, que legitime, que le dé para adelante, que convenza, que persuada a la población de que es bueno, es fundamental, amigos, es fundamental. Para el nuevo orden mundial es el poder de estas corporaciones, el poder de esta élite, el poder de estos ricos, en definitiva. El nuevo orden mundial quiere que el individuo consienta la entrega total y absoluta de su privacidad al control de los mecanismos de las estructuras de poder y represión que ellos se han generado para mantener un status quo. Entonces, por supuesto que van a tener toda una infraestructura académica y periodística, institucional, dándole para adelante. Pero es control social, es control político, es control económico. Fíjense, amigos, yo abrí una página de Facebook y honestamente la tuve que cerrar, porque más allá de la enorme satisfacción de tener cientos de amigos que me pedían la amistad, también tuve cientos de mensajes que estaban referidos a mi vida privada, cantidad de situaciones incómodas referidas a mi vida privada. Ustedes saben que todas estas redes sociales están absolutamente pinchadas por precisamente los organismos de control y represión. Un minuto, doctor. Entonces, nos queda un minuto, me dice el operador. Señores, vean la extensión del poder de las élites, vean los mecanismos de dominación. Esta audición se va a referir siempre al estudio y a revelar las intimidades de estos mecanismos de dominación y opresión. Por eso los invito para el próximo lunes seguir profundizando sobre estos temas. Ha sido un placer y muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino para ir donde